Hoy, en La Salud es lo primero, analizamos el síndrome del intestino irritable, un mal que puede afectarnos a muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida y que es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Bienvenidos a nuestro programa. Bueno, hablamos hoy de una patología que quizá a muchos de ustedes les suene, en este caso, el síndrome del intestino irritable. Vamos a hablar de él con Israel Grillo, que es especialista del aparato digestivo aquí en el Hospital de Écija. Bienvenido, Israel, de nuevo a nuestro programa. Muchas gracias. Bueno, yo creo que la primera pregunta es obligada. ¿Qué es este síndrome del intestino irritable? Pues yo creo que nos enfrentamos a uno de los problemas más frecuentes de la población en relación a sus problemas digestivos y también de los más difíciles de explicar. Entonces intentaremos a lo largo de esta charla ir desgranando los diferentes elementos que tiene este síndrome para que puedas entenderlo y te invito a que hagas todas las preguntas que sean necesarias para intentar transmitir pues toda la idea lo más comprensiblemente posible a todos nuestros espectadores. Para eso estamos, así que intentaremos hacer todas esas preguntas. Bueno, pues el síndrome del intestino irritable es un trastorno funcional o enfermedad del eje intestino-cerebro. Ya empezamos con términos un poco que no son habituales, como he dicho, lo iremos viendo a lo largo de la charla, que consiste fundamentalmente en la presencia de dolor abdominal asociado a un cambio en el ritmo intestinal, en el hábito intestinal, ya sea porque vayas más veces o menos veces o porque la consistencia de la heces sea diferente. Y para cumplir por completo el criterio, pues debe producirse durante un tiempo concreto que está definido por una serie de criterios clínicos. ¿Vale? Bueno, a ver qué trastornos pueden ser esas disfunciones, ¿no?, que podemos tener en el intestino. Entonces, afrontamos el tema primero para ver la importancia que tiene, ¿vale? Y es un problema que es bastante frecuente en la sociedad. Se han utilizado diferentes criterios clínicos porque una cosa importante que vamos a repetir es que no hay una prueba que defina el síndrome del intestino irritable, que diga esto es síndrome del intestino irritable, sino que se basa el diagnóstico básicamente en la clínica de la exploración y una analítica básica. Y esa es la primera diferencia que a las personas, a los pacientes les cuesta entender, que no hay una prueba que diga tiene síndrome del intestino irritable, ¿vale? Eso lo vamos a ir desarrollando. Vale. Y como digo, ha habido diferentes criterios a lo largo del tiempo, pero utilizando unos u otros siempre se ve que la prevalencia, es decir, la frecuencia que hay en la población general de este problema es importante, es alta. Se sitúa entre un 6 y un 12% de la población. Es una enfermedad o un problema que suele afectar más a gente joven que a mayores. Conforme va aumentando la edad, pues va disminuyendo su frecuencia. Es decir, es difícil que un síndrome de intestino irritable debute, aparezca a edades más allá de los 60 o 70 años. Ahí habría que pensar otras patologías y, sin embargo, mucho más frecuente en personas casi desde la infancia a la adolescencia o la edad juvenil. En cuanto a sexo, es más frecuente en mujeres. Y es un problema que digo que es importante porque altera mucho la calidad de vida de los pacientes, son personas que no encuentran una solución muchas veces definitiva a su problema y eso les lleva a acudir de manera periódica al médico buscando una solución, como le afecta su calidad de vida, pues a veces pierden horas de trabajo porque si la persona pues tiene episodios de diarrea frecuente que no puede controlar, pues no se siente cómodo y todo eso supone pues un gasto económico importante tanto por el propio paciente, que utiliza muchos medicamentos, muchas visitas médicas, muchas de ellas fuera de la seguridad social, privada, buscando alternativas o soluciones para ese problema que le afecta tanto a su calidad de vida. Es más por tanto, frecuente en mujeres que en hombres, es curioso. Sí, es más frecuente, sí, sí. ¿Y sobre qué edades se suele debutar, como has mencionado, en este trastorno? Suele ser gente joven, ¿vale? Suele ser el perfil típico que veo en la consulta, pues suelen ser mujeres pues entre los 20, 40, 45 años, suele ser más frecuente, pero hay más jóvenes, hasta 15, 14. Yo empiezo a ver el digestivo adulto pues, a partir de los 14 años, pues también hay fundamentalmente mujeres, aunque también hombres que desde esa edad debutan con síntomas de diarrea, muy relacionados con el estrés, como veremos posteriormente. Y vemos ahí que es entre un 6 y un 12% de la población, ¿no? Es un número bastante llamativo, bastante importante. Casi una de cada 10 personas prácticamente, ¿no? ¿Por qué se produce? ¿Cuáles son las causas de...? Aquí está el meollo de la cuestión, ¿vale? Esta diapositiva o esta imagen es más que nada para ver lo complejo que es, ¿vale?
¿Cómo influye? Muchos factores. Influyen factores genéticos, influye el intestino, por eso se llama síndrome de intestino irritable, pero aquí hay un factor muy importante que es el cerebro, ¿vale? El estado de ánimo, la plasticidad del cerebro, lo que nos ha pasado a lo largo de la vida, si hemos tenido un evento doloroso a lo largo de nuestra vida, cómo hemos ido aprendiendo la percepción del dolor, y cuando ya entra el cerebro, pues conociendo la complejidad del cerebro, pues todo es más difícil de entender y de explicar. Entonces, por eso se llama una enfermedad del eje intestino-cerebro. Esta diapositiva, que es más complicada, la simplifico aquí, ¿vale? Hemos dicho que es una enfermedad del eje intestino-cerebro, o sea, tenemos una parte del intestino y otra parte del cerebro. En el intestino, ¿qué pasa? En el intestino lo que se produce es una hipersensibilidad, ¿vale? Y que conlleva a una serie de alteraciones en el movimiento del intestino, que eso es lo que determina que haya diarrea o estreñimiento, y en la absorción de los líquidos, que eso es lo que haga que las heces sean más blandas o más líquidas. El intestino está en contacto con los alimentos, ¿vale? Lo ingerimos, va por todo el tubo digestivo y lleva al intestino, con lo cual los alimentos es lógico que tengan alguna influencia en los síntomas que se van a producir. Pero es que en el intestino también tenemos a nuestro otro órgano, que es como se entiende hoy en día, que es lo que se conocía como flora intestinal, que hoy en día que son todas las bacterias, también hongos que tenemos en nuestro intestino fundamentalmente grueso, y que hoy en día se llama como microbioma. Pues cada vez se le da más importancia al microbioma porque tenemos más bacterias en nuestro organismo que células propias nuestras, y esas bacterias juegan un papel muy importante. Y se ha visto que en el síndrome de intestino irritable el microbioma es diferente, hay menos diversidad de bacterias, predominan una sobre otra. En eso se está investigando hoy en día mucho, ¿vale? Es uno de los grandes campos de investigación en la medicina y concretamente en la especialidad de aparato digestivo. Esas alteraciones con los alimentos, con el microbioma, pueden alterar la permeabilidad intestinal. Eso significa que el intestino tiene la capacidad de dejar pasar solo lo que necesita o lo que quiere. Intenta evitar que entren sustancias que sean tóxicas, intenta evitar que entren bacterias o productos bacterianos, y ese equilibrio es muy complejo, es decir, requiere casi una tesis doctoral para poder explicarlo, porque influye eso, las secreciones que tenga el intestino, la inmunoglobulina que depende genéticamente, pequeñas sustancias que eliminan o neutralizan productos bacterianos. Es un tema súper complejo, incluso los mismos nervios, las vías autónomas también influyen en ese microbioma, ¿vale? Parece ser que a veces hay una microinflamación que es el que provoca esa hipersensibilidad. Esa es la parte del intestino, y luego está la parte del cerebro. En el cerebro lo que se produce en estos pacientes es un fenómeno de hipervigilancia, tanto la hipersensibilidad como la hipervigilancia la vamos a explicar ahora después. Y el cerebro tiene su plasticidad, es decir, se va desarrollando desde nuestra infancia, y ahí influyen muchos factores. Influye evidentemente nuestros genes, pero también influyen pues los eventos que se hayan producido en nuestra vida. No es lo mismo frecuente a lo mejor, o se ve en este tipo de pacientes, pues el otro día en la consulta, pues una chica que había con 17 o 18 años, que había perdido a su padre pues hace 5 años, y a partir de ahí cuando empieza a tener síntomas relacionados con el síndrome de intestino irritable, como esas circunstancias, otras que a lo mejor no pueden ser tan graves, pero son vividas desde la infancia de una manera estresante, y a partir de ahí pues se crea esa hipervigilancia y hipersensibilidad hacia las percepciones del aparato digestivo. Vamos a ver ahora un poco esos dos conceptos para que lo entendamos. Por una parte está la hipersensibilidad y hiperalgesia visceral. Nosotros cuando comemos, pues nuestro aparato digestivo se mueve, y esos movimientos pues pueden dar lugar a ruidos de líquidos, ruidos hidroaéreos. En una persona que no tiene un síndrome de intestino irritable, pues esos movimientos o esa dilatación que se produce en el intestino, pues o bien no las percibe, o bien si las percibe no las siente como ni molestas ni dolorosas. Es decir, lo normal lo siente como normal o no lo siente. Mientras que el síndrome de intestino irritable, esa percepción se modifica. Entonces, lo que yo no sentiría porque no tengo síndrome de intestino irritable, el que lo tiene es hipersensible, lo siente. Sí, lo siente. Y no solo que lo siente, sino que en algunas ocasiones, si para que a mí me doliera la barriga,
tendría que tener un colon dilatado pues muchos centímetros, pues en la persona que tiene síndrome de intestino irritable, esa dilatación con que sea mínima ya lo siente, ya lo percibe como dolorosa, y eso está demostrado científicamente. Se hacen pruebas de dilataciones con balón en el recto y se ve que la percepción es diferente entre los que tienen síndrome de intestino irritable y los que no. Es curioso. Y pongo el ejemplo por el que va a la playa, lo hace mal y se pone a las 3 de la tarde, no se pone crema y se quema la piel. Cuando tú tienes la piel quemada, la misma brisa del mar la percibes como si fuera un viento de levante de 100 kilómetros por hora. O si te rozan, ya te duele, ¿vale? Hay una hipersensibilidad y una hiperalgesia, ¿vale? Provocada en este caso por la quemadura. En el intestino se puede interpretar porque hay una microinflamación, una alteración en la percepción. Y luego está el fenómeno central del cerebro de la hipervigilancia, ¿vale? El paciente que siente con frecuencia molestias en el aparato digestivo, pues está como más atento a ver si va a tener más molestias, y además esas molestias las interpreta como si puede tener algo malo, algo peligroso, tal. Y aquí el ejemplo que pongo es el de la hipervigilancia. Cuando tu pareja está embarazada o cuando una mujer está embarazada, va por la calle y parece que se ha puesto de moda ponerse embarazada, mientras si no lo está, no te das cuenta. No te das cuenta. Pues son dos fenómenos fundamentales que se producen en el síndrome de intestino irritable y también en otros trastornos funcionales digestivos, ¿vale? ¿Se entiende más o menos? Sí, perfectamente. Yo creo que ahí están esos dos factores. Cuando hablamos de intestino irritable, ¿es lo mismo que colon irritable? Sí, son términos que se utilizan indistintamente. Más técnicamente síndrome de intestino irritable y más en el pueblo se... Ya, lo digo porque solemos conocer el colon irritable. Sí, ¿no? sí, es lo mismo. Intentando resumir un poco los factores que influyen, pues hemos visto que existen factores genéticos. El hecho de ser mujer favorece el síndrome de intestino irritable. Factores genéticos que están asociados tanto a la percepción a nivel central como a la ansiedad y la depresión. Hemos dicho que el cerebro es plástico y según lo que nos va a producir, los eventos de nuestra vida, vamos afrontando los problemas de diferentes maneras. Podemos tener más sensibilidad, más hipervigilancia, el papel de las bacterias, de la permeabilidad intestinal y cómo todo eso conlleva a una alteración en los movimientos, en la secreción de líquidos, en la consistencia de las heces y en la hipersensibilidad a nivel del intestino. Según te he entendido, en una época, digamos, de bajona de ese tipo de personas, se pueden dar... con más frecuencia tiene síntomas, es decir, lo típico es, bueno, la gente sabe que hay personas que cuando hay un examen, por ejemplo, en muchas ocasiones tienen que ir corriendo ahí al váter, o por contra, una persona estreñida, si sale de casa, puede empeorar el estreñimiento, y ese estreñimiento, si va con dolor, pues son síntomas de intestino irritable de su tipo de estreñimiento. Es decir, generalmente el estrés o incluso la depresión se asocian a periodos más sintomáticos del síndrome de intestino irritable, por esa conexión que existe tan cerebral, importante, ¿no?, del intestino y el cerebro. Pues vemos si te parecen los síntomas, ¿no? Vamos a ver qué síntomas. Con la definición lo dijimos, el síntoma fundamental es el dolor abdominal, ¿vale? Que puede ser generalmente alrededor del ombligo, pero puede ser más alto o más bajo, y sobre todo que esté relacionado con la defecación. Puede mejorar, puede empeorar, pero lo importante es que se modifique con la defecación. Y esta defecación está alterada, ya sea porque vaya más veces al váter o más líquida, en cuyo caso sería un síndrome de intestino irritable de subtipo diarrea, o por el contrario, heces menos frecuentes o más duras, y en ese caso sería del subtipo de estreñimiento. Hay algunos casos que alternan van de estreñimiento a diarrea y otras veces no se pueden definir. Y las heces pues las clasificamos con esa tablita que es la escala de Bristol. O sea, cuando hablamos de diarrea no tiene por qué ser líquido completamente, ¿no? Sino no, pueden ser blandas, claro, con que sea a disminuir o a aumentar. No hace falta que sean líquidas, esos son diferentes niveles de consistencia. Y suele ir acompañado de otros síntomas, que la distensión abdominal, que es que se ve como la barriga abulta, que es diferente a la hinchazón abdominal, que no se ve, pero el paciente se siente como lleno, como hinchado. Y después un síntoma también que se puede dar es el de la mucosidad en las heces, ¿vale? Ese es un síntoma que suele producir mucha alarma a los pacientes, les suele preocupar, pero dentro del síndrome de intestino irritable, si no va con sangre y nada, es normal, normal. ¿no? Dentro de lo que es el síntoma. Claro. Sí, el síndrome. ¿Qué síntomas no pertenecen a este síndrome?
Como hemos dicho, el diagnóstico se hace con una serie, explorando al paciente y preguntándole al paciente lo que le pasa. Y entre los síntomas que a nosotros nos dicen que eso no puede ser o no debe ser un síndrome de intestino irritable, es cuando hay sangre en las heces, especialmente cuando no hay una fisura o una hemorroide evidente, cuando el paciente tiene diarrea en mitad de la noche, se despierta con diarrea, tampoco es un síntoma típico, o cuando el paciente tiene una pérdida de peso y apetito que no se relaciona con otra causa, porque sí es verdad que si el paciente está estresado, pues muchas veces, pues, aparte de tener diarrea, pues come menos y puede llegar a perder peso relacionado con ansiedad, pero aún así, pues en ese tipo de casos, pues estamos un poco más pendientes y podemos ampliar el estudio para que no se nos vaya a escapar una enfermedad de tipo orgánico frente a la funcional. ¿Puede haber otro tipo de trastornos que no sean meramente del intestino? Como hemos visto que es una enfermedad que es un problema que afecta a todo nuestro ser, a toda la persona, porque afecta a nivel cerebral y la percepción a nivel digestivo, pues puede haber otros trastornos funcionales del aparato digestivo. Entonces ya se habló aquí en otra charla del doctor Herrera sobre la dispepsia. La dispepsia en este caso es el dolor en la zona superior del abdomen, más relacionado con el estómago, pues también puede haber esa percepción anómala y esa hipersensibilidad a nivel del estómago, y cuando le llega el alimento pues lo siente como doloroso, o sea, dispepsia funcional. También puedes sentir la sensación de quemazón hacia arriba sin que haya ácido patológico, en el caso se llama pirosis funcional, es decir, es en este caso el esófago el que es más sensible de lo normal. Y después otros trastornos dolorosos asociados al resto del cuerpo, esos son más frecuentes la cefalea, son más frecuentes el dolor pélvico crónico, la fibromialgia, que son trastornos en los que tampoco hay un daño orgánico evidente y sin embargo pues sufren de dolor a diferentes niveles. Son más frecuentes también la ansiedad y la depresión y otra serie de trastornos muy relacionados con la percepción del dolor y también con situaciones de ansiedad y depresión. Sabemos aquí que la parte psicológica es importante, ¿no? Juega un papel muy importante en este problema, por eso muchas veces el tratamiento no se limita solo al especialista del aparato digestivo, como veremos posteriormente, sino que pueden intervenir también pues, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas ya por otra vía, etcétera. Sí, sí que es complejo. ¿Ha existido siempre como tal este síndrome o...? Sí, lo que pasa es que no se ha definido hasta hace poco, es decir, que la percepción, o sea, lo que decía antes, el hecho de que la gente sabe que hay ciertas personas durante toda su vida, sin ser médico ni nada, que ante ciertas circunstancias estresantes cambian su ritmo intestinal y presentan episodios de dolor abdominal. Es decir, el papel que ha tenido, quizás la prevalencia, o sea, la frecuencia aumenta en las sociedades actuales. El motivo puede ser un poco más la percepción de la salud o el nivel de salud o de la exigencia de salud que tiene la sociedad, y no se ha investigado si también puede haber influido el cambio, por ejemplo, en la alimentación y tal, en relación al microbioma, a las bacterias que tenemos en el intestino. Pero sí es verdad que la ansiedad y la depresión, o la ansiedad sobre todo en las sociedades occidentales, ha aumentado, pero como los criterios clínicos han cambiado a lo largo del tiempo, en mi conocimiento no hay estudios de prevalencia a lo largo del tiempo que nos puedan decir si es una enfermedad que está aumentando o está bajando, porque según cómo hagan los estudios, que son difíciles además, si utilizan un criterio u otro, como hemos dicho al principio, pues la frecuencia varía. Al no tener, son criterios clínicos, al no tener una prueba que nos diga esto, es también más difícil. Sí, no hay una estadística, digamos, ¿no? Sí. Seguimos, si te parece. Vamos a seguir dando vuelta al tema de orgánico y funcional, ¿vale? Porque yo creo que es importante, porque el esquema que tenemos, los humanos tenemos siempre la tendencia a simplificar los problemas para que nuestro cerebro lo entienda mejor. Y nos pasa en la medicina y nos pasa en la sociedad, siempre le echamos la culpa. Esto es la culpa de esto, ¿no? Hombre, es mucho más complejo. Siempre de los políticos, todo. Sí, la culpa de los políticos. La culpa, alguien, uno solo, ese es el problema, ¿no? Los temas son complejos. Pero sí es verdad que en medicina los pacientes tienen el concepto de que hay una causa y si se trata la causa, pues se quita el problema, ¿no? Pongo el ejemplo de ahí me duele el estómago, me hacen una endoscopia, si tengo una úlcera que está provocada por una bacteria, Helicobacter pylori,
me ponen el tratamiento antibiótico y me curo. O tengo una diarrea con sangre, me hago una colonoscopia, tengo un cáncer de colon, le tomo muestra, me opero o me doy quimioterapia y me curo. Pero en los trastornos funcionales, que hemos visto que es mucho más complejo, cambia la cosa, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, el síndrome de intestino irritable está incluido dentro de los trastornos funcionales digestivos. Y dentro de los trastornos funcionales digestivos hay varios. Está el síndrome de intestino irritable, que es lo fundamental, la presencia de dolor, pero también está la diarrea funcional, el estreñimiento crónico funcional, la distensión, hinchazón abdominal funcional y el trastorno abdominal inespecífico funcional. La línea que delimita cada uno de esos trastornos no es una línea clara, definida, es decir, que muchas veces no es fácil hacer el diagnóstico. Sí puede hacer el diagnóstico de un trastorno funcional digestivo, pero si en vez de dolor es una molestia, ya no es un colon irritable, según los criterios no, pero antes sí se decía que si había una molestia, sí era un síndrome de intestino irritable. Es decir, si hay diarrea, no hay ningún trastorno orgánico y no hay dolor, es una diarrea funcional. Si hay estreñimiento y no hay dolor, es un estreñimiento crónico funcional, ¿vale? Dentro de los trastornos funcionales. Es decir, eso insistía en que no hay una línea que defina claramente si tienes un trastorno funcional o otro, sí que tienes un trastorno funcional. Y los tratamientos, pues muchas veces se solapan y son válidos para varios de los trastornos funcionales. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿cómo diagnosticamos algo así? Como he repetido, el diagnóstico fundamental es clínico, es decir, con lo que el médico pregunta al paciente, una exploración básica, y con respecto a los criterios clínicos, pues, como decía antes, se han ido cambiando a lo largo del tiempo. Empieza a definirse no hace demasiado tiempo, en 1978 fueron los primeros criterios clínicos en que unos investigadores vieron personas que se le habían hecho una serie de pruebas y tenían enfermedades orgánicas del intestino y otros que se le habían hecho las mismas pruebas y vieron que no tenían un trastorno y vieron qué síntomas solo eran los que definían ese problema sin que hubiese daño. Y eso fueron, pues eso, el dolor o la molestia asociada, que en ese momento se decía que mejoraba con la defecación, asociado siempre a un cambio del ritmo intestinal, con sensación de evacuación incompleta, mucosidad y distensión. Eso se ha ido cambiando a los criterios que se llaman de Roma porque se reúnen allí los especialistas en este tema y en orden a los estudios que van apareciendo, pues van decidiendo cuál es la mejor forma de definir el cuadro. O sea que si yo veo a un paciente que tiene dolor abdominal desde asociado a diarrea y lo tiene más de una vez por semana en los últimos 3 meses y esto empezó a los 6 meses y no veo ninguno de los síntomas de alarma que hemos comentado antes, ni sangre, ni cambio de la intestinal, ni síntomas nocturnos, mi primer aproximación diagnóstica sería un síndrome de intestino irritable. Y ahora tendría que dar el siguiente paso, ¿vale? Que sería hacer una analítica básica, que lo vamos a ver ahora. Y aquí lo que hablamos antes de funcional. Aquí viene el paciente con estos síntomas, le hago una analítica normal, no hay un biomarcador, es decir, no hay una analítica que diga esto es síndrome de intestino irritable. Tengo una analítica en la que yo descarto cosas que puedan ser importantes y salen normales. Y ya pongo el tratamiento, que además que es un tratamiento que no suele ser un solo fármaco, sino que suelen ser varias medidas que no son farmacológicas, entonces es un concepto completamente diferente al que hemos visto previamente de la úlcera gástrica, en el que tienes la bacteria, te quitas la bacteria y te curas, ¿vale? Entonces eso, se hace una analítica básica que tampoco incluye muchos parámetros. Más por descartar otro tipo de patología. Tú tienes que descartar la organicidad, es decir, que no haya otro problema importante, y en este caso, importante en el sentido orgánico, porque no debería ser otro problema importante, porque importante para el paciente es tener un síndrome de intestino irritable. Claro. Y eso es algo que los médicos tienen que tener en cuenta, porque muchas veces se le hace esta analítica y se le dice al paciente, usted no tiene nada. No tiene nada. No tiene nada grave. No, ni tampoco grave, porque para el paciente puede ser muy grave. De hecho, la calidad de vida de estos pacientes puede ser peor, incluso a los que tienen una enfermedad inflamatoria intestinal, una enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, que no hemos hablado nunca en estos programas, pero es una enfermedad orgánica que produce estenosis del intestino, fístula, y a pesar de eso, estos pacientes, en algunos casos, es decir, todos los síndromes de intestino irritable no son iguales, pero pueden ser muy graves y afectar mucho a su calidad de vida. No le quita ni un segundo de vida, eso sí es verdad, pero sí que le afecta mucho a su calidad de vida. Entonces no le puede decir no tienes nada, le tiene que decir que tiene un síndrome de intestino irritable,
porque si no el paciente dice no tengo nada, pues como que no voy a tener nada, si Sí, me duele la barriga, si no puedo hacer salir vida con, normal. no puedo salir con mis amigos a tomarme a tapear porque me da miedo, porque lo primero que hago es ver dónde están los servicios. Eso no es una vida, no es calidad de vida, ¿vale? Entonces descartamos las cosas más fundamentales, es decir, que no haya una inflamación en el intestino, que no haya una enfermedad celíaca, y por lo tanto este diagnóstico tampoco necesita de un especialista de aparato digestivo. Desde atención primaria se tienen los criterios clínicos, se hace una analítica básica y en los casos leves los puede manejar perfectamente de atención primaria. No es necesario hacer una colonoscopia, que es lo que muchas veces piden los pacientes, porque le da seguridad hacer una colonoscopia para hacer un diagnóstico de síndrome de intestino irritable, porque en el síndrome de intestino irritable la colonoscopia es normal, ¿vale? Porque no hay ningún... O sea, que tampoco se detecta nada. Nada anómalo, es decir, la colonoscopia la haces cuando tienes alguna duda o cuando hay algún signo o cuando no hay una respuesta al tratamiento que te haga pensar que tenga otra enfermedad, pero no para diagnosticar el síndrome de intestino irritable. Y lo mismo otra serie de pruebas de mala absorción de algún tipo de alimentos o etcétera, ¿vale? Pero el criterio clínico, analítica básica y diagnóstico positivo, es decir, tú ya con eso puedes decir, usted lo que tiene es un síndrome de intestino irritable y a partir de ahí pues empieza a tratar al paciente para mejorarle su calidad de vida. ¿Y cuál es ese tratamiento? Pues se ve complejo también, ¿no? Al igual que el diagnóstico, ¿no? Es complejo y necesita tiempo, ¿vale? Es fundamental el tiempo, que a veces en las consultas médicas, pues desgraciadamente no tenemos tiempo, pero cada vez yo estoy especialmente interesado, me gusta este tema y me doy cuenta que el principal factor es dedicarle tiempo y ha salido un artículo que dice que hay varias ES que hay que aplicar a estos pacientes y el primero de ellos es la empatía, es decir, lo primero es eso, entender al paciente, escuchar al paciente, tú sabes que esa enfermedad o ese problema le está alterando la calidad de vida, aunque a lo mejor en el sistema médico actual o sistema sanitario nos centramos mucho en el paciente que, como tenemos tantas demoras, pues pensamos en el paciente que va a tener un cáncer y que ese que hay que diagnosticarlo rápido. Y entonces este tipo de pacientes que no tienen ese riesgo vital, como que le quitamos importancia y no, ese paciente tiene una vivencia bastante dura en su vida y hay que ponerse en el lugar. Hay que educar, explicarle este trabajo que estamos haciendo aquí que para todos los que nos estén viendo con este problema, explicarle por qué se produce, cuáles son, que no tiene riesgo vital, que entendemos que afecte a su calidad de vida, explicarle por qué no es necesario hacerle una colonoscopia, reducirle los miedos, porque tienen muchas veces ansiedad, depresión, tienen miedo a tener algo malo. Un chaval joven con 25 años, a lo mejor su padre murió de cáncer de colon o su padre murió de otro motivo y él piensa que puede tener algo malo. Entonces explicarle que no, que se han hecho las pruebas necesarias, que tienen los criterios eso y que se le va a poner un tratamiento. Y después plantearle las expectativas reales del problema. Hacer un problema complejo, pues necesita un tratamiento complejo, es decir, a veces utilizar varios fármacos, a veces unos fármacos van bien, otros no van bien, y la resolución completa del cuadro normalmente es difícil, es decir, lo que hay que hacerle entender es que el objetivo es que su calidad de vida sea la mejor posible. Curarse no se va a curar del todo. Es muy difícil, es decir, yo nunca gusta dejar la puerta cerrada, es decir, a lo mejor el paciente o esa persona cambia su forma de ver la vida en muchos aspectos y con los medicamentos que se le dan empieza a darle la vuelta a ese círculo vicioso del miedo a salir a la calle y va mejorando mucho su calidad de vida. Y eso puede hacer incluso que mejoren los síntomas también, ¿no? Sí, en general sentirse todo. mejor, ¿no? Psicológicamente, Sí. ¿no? Entonces, dedicarle tiempo para todos estos aspectos y después pues tenemos claro pues las otras opciones de tratamiento que pueden ser médicos o no médicas, o sea, con fármacos o con otros métodos. Pues vamos a concretarlas, si te parece. Pues uno de ellos, de las cosas generales que se suele indicar, es el ejercicio físico, ¿vale? Al final, como decimos siempre, los médicos siempre decimos lo mismo. Una vida saludable entre ellas incluye pues realizar ejercicio físico periódico, desde el más simple hasta caminar, hasta el que quiere hacer correr, bicicleta, es decir, se aconseja realizar
pues el que más le gusta al paciente es bueno. También para la ansiedad está demostrado que el ejercicio físico o para la depresión tiene efectos positivos. Pues concretamente hay estudios que demuestran que el ejercicio físico es muy válido para mejorar la calidad de vida de los pacientes con síndrome de intestino irritable. Eso creo que los que siguen el programa lo tienen claro, ¿no? Que el ejercicio físico es vital para prácticamente todo. Yo creo que no habrá nadie que... No sé si el del melanoma a lo mejor no ha dicho nada del ejercicio físico, pero yo creo que el resto lo habremos dicho todo. Sí, sí. Después está el tema de la dieta, ¿vale? Hemos dicho que las percepciones del intestino están alteradas, el paciente es hipersensible y tiene una hiperalgesia, y es verdad que los alimentos influyen en que el intestino se distienda más o menos, que haya más gas o menos. Entonces, una cuestión lógica que se plantearon los investigadores y los médicos es: si modificamos la dieta, modificamos las percepciones o intentamos evitar aquellos alimentos que puedan producir más síntomas. Y entonces, hace unos años hubo una dieta que se puso de moda por algunas investigaciones interesantes, que fue la dieta baja en FODMAP. Los FODMAP son un grupo de alimentos que tienen oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles que son fermentables. Fermentable significa que nuestro organismo lo digiere parcialmente, y cuando llegan al intestino grueso son fermentados por la microbiota, por las bacterias. Entonces, en ese proceso de fermentación producen gases, producen líquidos, y eso puede exacerbar los síntomas. Entonces, se plantea, pues vamos a hacer una dieta FODMAP baja en estos alimentos, baja en FODMAP, y ver qué pasa. Y es verdad que los pacientes mejoran, pero es una dieta muy restrictiva que necesita de un nutricionista que la vaya evaluando cada cierto tiempo, tiene que ser limitada en el tiempo, y también supone un hándicap en la calidad de vida del paciente, porque claro, ya estamos en la misma, sale a la calle y tiene que ver, ¿esto tiene FODMAP o no tiene FODMAP? ¿Qué tipo de alimentos son esos? Pues generalmente son alimentos vegetales, ¿vale? Suelen ser los disacáridos, puede estar la lactosa, por ejemplo, el almidón, las verduras, la cebolla, el ajo. Suelen ser verduras, que nuestro intestino no está preparado para digerirlas, ¿vale? Aunque somos omnívoros, los herbívoros tienen más capacidad para metabolizar y digerir esa sustancia, pero los humanos no. ¿Vale? Es complicado, una dieta como mediterránea como la nuestra, ¿no? Sí, es bastante complicada y va por paso y necesita un nutricionista. Entonces, eso fue hace unos años, se puso muy de moda. Hoy en día se ha visto que una dieta saludable, que se llama dieta NICE, ¿vale? Que es mucha más sencilla, te dice que evite las bebidas con gas, las bebidas carbonatadas, que no fume, que haga tu hora siempre de comida, que sean siempre las mismas, que tengan un orden. Prácticamente tiene el mismo resultado, es más manejable por el paciente y no necesita un nutricionista para llevarla a cabo. ¿Por qué pasa esto? Porque el paciente, como los síntomas generalmente son más frecuentes cuando come, pues en esa línea simplista de intentar reducir el problema a una sola cosa, en este caso el paciente piensa que es que hay un alimento que es el que le sienta mal, y que hay que hacer lo que sea por descubrirlo. ¿Alguna intolerancia o alguna cosa Claro, así? Yo tengo que ser intolerante a tal, pero muchas veces le pregunta y digo, pero si a que un día le sienta bien y otro día le sienta mal, y ya titubea y dice, la verdad es que sí, es verdad, a veces me sienta bien y otras veces me sienta mal. Pero en esa búsqueda de buscar el alimento que le sienta mal, pues surgieron otras técnicas que no se han validado científicamente y que se hacen, que son costosas además, como son el test de la histaminosis o la inmunoglobulina de alimentos, ¿vale? Que nuestro grupo andaluz de trastornos funcionales digestivos de la Sociedad Andaluza, junto con la Sociedad Andaluza de Nutricionistas y Dietistas, hicimos un tríptico público en contra de la realización de estas pruebas, porque no tienen un fundamento científico, conllevan a la confusión del paciente y no le están dando solución al problema. Muy bien. Estos son los tratamientos generales, digamos, pero luego tenemos tratamientos específicos también para esos síntomas, ¿no? Para mejorar un poco esa calidad de vida, ¿no? Eso es. Ahora vamos al tratamiento médico y, como hemos dicho, el síntoma clave es el dolor. Pues el dolor se trata, en este caso, no con los fármacos típicos antiinflamatorios, paracetamol o metamizol, sino con fármacos que quitan el dolor o modifican la sensibilidad
del aparato digestivo, son fármacos que relajan la musculatura lisa y son los que se llaman espasmolíticos. Y como hemos visto que también la percepción juega un papel importante a nivel central y en los nervios periféricos, pues utilizamos fármacos que actúan sobre esos centros del dolor y esa percepción de los nervios periféricos, y son lo que se llaman neuromoduladores. Los neuromoduladores son fármacos que se utilizan también en otras patologías, como puede ser la depresión. Pero en este caso no estamos poniendo el fármaco para tratar una depresión, sino para disminuir la sensibilidad de ese paciente. Y generalmente estos fármacos se utilizan a dosis más bajas de las que se utilizan cuando se utilizan en la depresión. Eso en cuanto al dolor. En cuanto al cambio del hábito intestinal, al estreñimiento de la diarrea, pues si hay estreñimiento se utilizan laxantes, que hay diferentes tipos, y si hay diarrea, pues hay fármacos para cortar la diarrea, y también por el papel que puede jugar la microbiota, la flora intestinal, pues se pueden utilizar o bien antibióticos o bien probióticos. Muy bien. Y como decíamos también el tema psicológico es importante, ¿no?, a la hora del tratamiento, ¿no? Está demostrado también que no todos los casos son iguales, es decir, estamos otra vez, simplificar las cosas no responde a la realidad, pero hay casos en el que solo el tratamiento médico no es suficiente y cuando tú ya le hablas al paciente, le explicas el problema, normalmente son ellos mismos los que te dicen, pues es verdad, es que yo estoy ahora muy nervioso o lo que te decía antes, me ha pasado esto en mi vida y es verdad que no lo llevo bien. Ya cuando ves tu empatía, que tú te pones en su lugar, los pacientes lógicamente se abren y te explican cuáles son sus otros problemas no puramente digestivos. Y en estos casos pues puede ser útil pues la psicoterapia como el especialista, ya sea psiquiatra o psicoterapeuta. Incluso hay algunos casos descritos que la hipnoterapia, aunque eso no es nuestro medio, no es habitual, pues también puede ser útil para mejorar los síntomas del síndrome de intestino irritable. ¿Hay fundamentos científicos en la hipnoterapia? Sí. No es algo que esté lo parapsicológico. No, que va. Y la acupuntura también puede tener un papel importante. Es curioso, en la acupuntura se puede hacer de dos formas, acupuntura real y acupuntura simulada. Y para que vea el papel importante de la cabeza, la acupuntura simulada también tiene una respuesta en estos pacientes, ¿vale? Para incidir un poco en el papel que tiene el cerebro en este proceso. Pues no sé si nos queda algo más, Israel. Más a resumir eso, que en relación a las causas del síndrome de intestino irritable, todavía a nivel genético no podemos hacer nada, pero sabemos que la medicina avanza y cada vez se puede actuar más sobre la información genética, que las alteraciones cerebrales son importantes y para eso tenemos fármacos, pero también es importante puede ser el tratamiento psicológico. Con respecto a las bacterias podemos utilizar probióticos, antibióticos o la dieta también influye en la microbiota. Y para el dolor y las alteraciones en la motilidad, pues utilizamos laxantes, astringentes, espasmolíticos y también los neuromoduladores. ¿Algún remedio natural que pueda ayudar ahora que se lleva tanto esto de utilizar medios naturales para...? Con respecto al dolor, hay un fármaco que es el aceite de menta, ¿vale? Eso es un producto natural que no se sabe muy bien cómo funciona, parece ser que también es un fármaco que relaja la musculatura lisa, pero eso es un fármaco, es decir, es natural porque proviene de la menta, pero yo es que... Sí, al final tiene un tratamiento químico igual que cualquier otro fármaco. Sí, pero la idea es que el concepto de lo natural como mejor que un fármaco es erróneo. Por eso te decía que ahora está de moda, no sé si se basa en algo o no. Pero... Es verdad que muchos medicamentos se sacan de la naturaleza, ¿vale? Pero después de un proceso de extracción correcta, de ver qué dosis son las adecuadas, de no tener impurezas. Es decir, que una seta es algo natural y si te tomas la seta inadecuada te mueres. Totalmente. Eso se lo digo yo mucho a los pacientes, ¿vale? Es decir, que lo natural no necesariamente significa que sea mejor que un fármaco, que un fármaco está estudiado. Pero en relación a eso,
Esto es el aceite de menta piperita, que eso es un producto, una esencia de una planta, extraída correctamente, medida en la dosis correctamente, se vende en la farmacia y es útil para el tratamiento del síndrome de intestino irritable. Y una última cuestión, ¿hay algún síntoma de alarma para que el paciente tenga que acudir al médico? Porque hay personas, yo conozco por lo menos personas que llevan toda la vida con esas molestias estomacales, sobre todo cuando hay situaciones de estrés y demás. ¿En algún momento hay que acudir al médico o bien cuando esa persona vea que efectivamente su calidad de vida está disminuyendo? Siempre que el paciente tenga dudas de que porque él no es médico, el paciente es médico, algún problema, ¿no? Debe acudir al médico de atención primaria, es decir, para definir si realmente hay algún síntoma de alarma o no. Los síntomas de alarma son, en el contexto del síndrome de intestino irritable, son los que hemos visto. No es lo mismo el estómago, que sería la dispepsia, que el síndrome de intestino irritable. Pero si nos centramos en el síndrome de intestino irritable, los síntomas son los que hemos dicho, pero sí, con los síntomas solos no se diagnostica, ¿vale? Eso nos orienta. Después hay una analítica y además los matices de los síntomas, a lo mejor el paciente no lo detecta, es el médico el que escarba, el que sabe extraer la información relevante para decir si es un síndrome de intestino irritable o no. Es verdad que hay muchas personas que con estos síntomas que hemos hablado llevan años con esos síntomas y no han acudido al médico porque realmente están acostumbrados y no le afectan su calidad de vida. Saben que antes de salir de casa tienen que pasar por el servicio o tienen sus técnicas, se han acostumbrado. Pero es verdad que a lo mejor alguno de esos pacientes puede tener una enfermedad celíaca que no está diagnosticada, por ejemplo, o una intolerancia a la lactosa. Es decir, que si es una cosa frecuente que se prolonga en el tiempo y nunca se ha estudiado, por acudir al médico de cabecera tampoco está mal, ¿vale? Porque ¿Y se puede dar en pacientes que tengan episodios muy sintomáticos y luego durante incluso años pueda haber mejora y demás? Sí, también suele ser intermitente. Hay periodos muy sintomáticos y otros que prácticamente no te acuerdes de tu barriga. Muy bien. ¿Algo más? Vale, el resumen, que es un problema frecuente, ¿vale? Que es complejo, que todavía queda mucho por investigar por parte de la comunidad científica, en el que el cerebro juega un papel importante, que hay que hacer un diagnóstico positivo, es decir, decirle que tiene un síndrome de intestino irritable, no decirle no tiene nada, y que la terapia puede ser multimodal, es decir, que no solo el médico puede actuar, sino que también puede ser necesario el dietista, el psicólogo, etcétera, y que es muy importante que el médico se ponga en el lugar del paciente, que le explique, que le eduque, que le diga cuáles son sus expectativas, porque si bien el síndrome de intestino irritable no quita ni un segundo de vida, que es lo que yo le insisto, sí que altera y empeora mucho la calidad de vida, y eso lo tiene que percibir el paciente como que el médico se hace cargo de esas circunstancias y que va a hacer todo lo posible para mejorarle su calidad de vida. Pues Israel, yo creo que ha quedado clarísimo, nos quedamos más tranquilos los que alguna vez hemos sufrido este tipo de episodios. Sí, y bueno, es verdad que es un tema al que no hay que quitarle importancia para nada. De verdad, muchísimas gracias como siempre, un placer. por acudir. Venga.